Familia linda, ustedes saben que en este podcast a mí me gusta hablar de alternativas a un sistema económico que es individualista y que busca el lucro sin fin. Y últimamente me ha dado por conocer más de la economía solidaria. Pues en esa búsqueda encontré que Uruguay está adelante en este tema. Tanto así que 1/3 de la población de Uruguay participa en el cooperativismo. Así que aproveché cuando estuve por allá y entrevisté a una profesora que es experta en este tema. Su nombre es Anabel Rieiro Castiñeira. Y la parte más interesante de la conversación fue cuando me habló de las cooperativas de vivienda, que se han convertido en una alternativa y una solución colectiva a lo que es una falta de vivienda asequible que también vivimos en Puerto Rico. Así que les dejo la entrevista y espero que les guste. Pues Anabel Rieiro, gracias por acompañarme. Bueno, un gusto, muy lindo las cosas que he visto, digamos. Ay, muchas gracias. Le pregunto, en términos simples y sencillos, ¿qué es la economía solidaria? Yo decía esto de la economía con apellidos porque en realidad hay algo que es difícil de decir lo que es, pero a veces es más fácil decir lo que no es, que es como la economía planteada así, simplemente como oferta y demanda en el mercado, lo monetarizado, que está basado en individuos como separados, digamos, ¿no? Todos individuos separados en el sentido individualista, y que esta otra economía, que también llamamos eso, ¿no? La economía otra, hace mucho más énfasis en la interdependencia. O sea, somos personas que somos sociales, somos seres de naturaleza social, nadie es autosuficiente como la economía capaz que más clásica plantea, sino que dependemos, ¿no? Somos relaciones, conformamos tramas de relaciones que son de interdependencia, incluso humanas y no humanas, ¿no? Somos parte de la naturaleza y de los ecosistemas. Entonces, muchas veces la visión de la economía ha sido esto, ¿no? Personas compitiendo en un mercado que se autorregula por el sentido de competencia, y donde la naturaleza es un recurso, ¿no? Un recurso a extraer. En estas otras economías los desplazamientos son varios en eso de que somos personas básicamente interdependientes, y entonces ahí aparecen como otras dimensiones, ¿no? De los flujos del trabajo, que no todo pasa por el mercado, los flujos de la naturaleza, de los recursos, más como bienes o como partes de nuestro ecosistema. Usted me dice que 1/3 de la población está involucrada en el cooperativismo. Exacto. Entonces me interesó mucho saber, porque suena muy bonito, pero quisiera saber en la práctica cómo funciona. ¿Qué ejemplos me puede dar? Por ejemplo, lo encontramos en FUCBA, en la Federación Uruguaya de Cooperativas por Vivienda, y de Apoyo por Vivienda y Ayuda Mutua. Y bueno, y ellos en realidad lo que empieza a hacer es, primero, personas que no pueden acceder al mercado de vivienda, ¿no? Sabemos que las viviendas muchas veces tienen un sector financiero como muy grande que puede invertir, pero bueno, no todo el mundo puede o acceder a un alquiler, digamos, o a comprar una vivienda. Entonces, para las personas que no acceden a resolver su vivienda de esa manera, se abre como esta alternativa que es por ayuda mutua. Entonces se anotan en la federación, se conforman como grupos que, dependiendo de los terrenos, digamos, que se consigan, porque hay complejos cooperativos de 3.000 viviendas o hay complejos cooperativos de 20 viviendas. Entonces se conforman grupos que después construyen, autoconstruyen, o sea, como que la forma de organización es a través de la autogestión, tienen asambleas y van tomando distintas decisiones, también asesorados por equipos técnicos, digamos, ¿no? De, bueno, qué tipo de vivienda, para qué usos, los usos como más comunes, ¿no? Si va a haber un salón comunal, si va a haber estacionamiento o espacios verdes, se van tomando esas decisiones. Y sobre todo ponen horas como solidarias, digamos, para la construcción de los complejos, que todavía no saben en general en la etapa de construcción cuál vivienda específicamente, individualmente van a poder utilizar, pero se construye en colectivo y luego cada uno de esa forma, digamos, accede a su vivienda. Y son usuarios. Es como una propiedad que es como colectiva, en realidad lo que tienen es el ejercicio de uso de esa propiedad, no tanto propietarios como para venderla o algo.
Entonces, la vivienda es manejada como una necesidad, digamos, que bueno, se puede resolver también a partir de la asociación con otros de forma colectiva, que sería como una forma alternativa a bueno, el mercado del sistema como más financiero, digamos, que si uno no accede, digamos, al dinero que sale una vivienda o el alquiler, queda excluido, ¿no? Como de ese sistema. Entonces un grupo de personas se juntan, tienen ciertos requisitos, tienes que trabajar unas 20 horas a la semana construyendo la vivienda, nos reunimos, tomamos decisiones, queremos este espacio verde, queremos hacer una huerta acá, se juntan, toman esas decisiones y luego viven en colectivo. Exacto. Las cooperativas es un proyecto de vida, porque en realidad allí después también lo que sucede es, muchas veces se habla, bueno, que vivimos en un sistema individualista, que luego que las personas construyeron se encierran como si fuera una propiedad privada. Obviamente sucede todo, ¿no? Porque las cooperativas no son islas, digamos, son parte de la sociedad y somos personas que están trabajando y siendo parte de toda la trama relacional. Pero lo que sucede que cuando empezamos a ver la cotidianeidad de las cooperativas, encontramos que entre 3 personas dicen, bueno, vas a buscar tu hijo a la parada y ya vienen otros de la escuela, entonces los traen. Y así pequeños sistemas cotidianos donde en realidad se van dando solidaridades, porque los vecinos también se empiezan a conocer, porque en las asambleas también, además de ver qué hacemos por la seguridad y distintas cuestiones de infraestructura de lo que queremos vivir, salen distintas cuestiones de la convivencia y como las tienen que resolver también en colectivo, se van como conociendo. Entonces, también muchas respuestas se dan por fuera incluso de la asamblea, ¿no? En pequeños grupos, en grupos de adolescentes, grupos de etarios, digamos, y con distintas necesidades, grupos de mujeres, grupos ya, hay muchas cooperativas que tienen ya 50 años, entonces cumplieron como todas las etapas casi vitales. Y bueno, y muchas de las personas que están allí hacen actividades, no sé, desde bingos, recreativas, de acompañamiento entre ellos. Entonces, se dan distintas formas solidarias en el sentido de convivencia, ¿no? De convivencia, de acompañamiento, de cuidado mutuo. Más Qué lindo. ¿Y cómo funciona en términos monetarios? Usted me dice que son usuarios, no propietarios. ¿Pagan por vivir ahí? ¿Pagan alguna cuota? ¿Cómo funciona? Cuando el gobierno, como son, en principio no tienen el dinero, ¿no? Para comprar los materiales, sería. Entonces el gobierno les ofrece el dinero para comprar los materiales de la construcción y eso se va pagando a lo largo en distintas cuotas que, bueno, en algún momento, muchas veces es 25 años, digamos, se dejan de pagar, ¿no? Es como la manera, digamos, pero que es los materiales, ¿no? Porque en realidad el trabajo es por ayuda mutua. Entonces, esas cooperativas de vivienda, estamos hablando de que hay como ¿cuántas en Uruguay? Bueno, hay como 2.500 okay. Y de distintas, hay de ahorro previo, hay distintas cooperativas. La más importante igual es estas que yo decía de FUCPA, que cuentan con mucha historia, que después también fueron un modelo a replicar o a escalar en la región, incluso en Centroamérica creo que también han ido hacia algunos referentes de FUCPA también, bueno, a explicar cómo habían dado una respuesta desde la ayuda mutua a la falta de vivienda, ¿no? Usted me estaba mostrando los números y unas 125.000 personas en Uruguay viven en cooperativas de vivienda. Exacto. Es un número grande. Es muy grande y en realidad lo que demuestra es que es un sistema que no es utópico, obviamente vive en la contradicción, digamos, del sistema también financiero, pero que es real, ¿no? Como que concreta la necesidad de distintas personas y es aquí ahora, digamos, existente, y que cada experiencia es heterogénea, ¿no? No se puede hablar de una homogenización, ¿no? Que todas esas personas están viviendo una única experiencia, porque desde el número no es lo mismo un complejo de 3.000 viviendas con un salón comunal enorme, con áreas verdes, que bueno, una cooperativa de 10 núcleos familiares acá en el centro, sin espacios comunes porque es como muy chiquito el lugar, o distintas experiencias,
pero que sin duda han sido parte importante en la vida de las personas en concretas, pero también en la vida del país, ¿no? Porque son organizaciones que siempre han estado muy presentes en las distintas etapas sociopolíticas también de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido es como nada, no se puede como desconocer de alguna manera, ¿no? Como la importancia numérica y también en la calidad de distintas cuestiones que también aportan a nuestros procesos, ¿no? Como democráticos. Pues eso que me dices es importante porque la gente dirá, bueno, pero necesitan respaldo del gobierno, del Estado, ya sea con el terreno, con los materiales para construir, y la gente dirá, suena lindo, pero al final del día son los contribuyentes que están dando el dinero para que esto ocurra. ¿Qué justificación hay para que el Estado tenga que invertir en este tipo de vivienda? Y bueno, en realidad la justificación es que somos personas que vivimos en una sociedad, ¿no? Entonces, si hay personas que no acceden a una vivienda, o sea, lo otro es, o sea, como que o el Estado reacciona a eso y trata de incluirlas en un sistema, digamos, que las proteja, o lo otro es, bueno, que vivan en situación calle y con todos los problemas que eso implica. No solo para esas personas, que obviamente es una deshumanización, ¿no? Dejarlas vivir en calle, sino también para los que vivimos en esta sociedad, que obviamente eso implica un montón de cosas, ¿no? De las miserias, digamos, como humanas, que obviamente se transforman también en modos de vida que no son vivibles. Desde una concepción de alguna manera social que nos vea como interdependientes, un Estado que también vele por los derechos de todos, es como súper... Además es una política eficiente para el Estado, porque en realidad no es simplemente construyo viviendas y se las doy o los realojo, ¿no? Como en asentamientos, por ejemplo, que hay, sino que es como que las personas construyendo su hábitat, digamos, construyendo vivencias que son solidarias. Entonces, es como una inversión más que bien invertida desde el punto de vista de derechos, ¿no? De los derechos humanos. Me encantaría escuchar de otros ejemplos de economías solidarias, pero ya desde este punto de vista de cómo se democratiza el esfuerzo, el trabajo, pero también la ganancia que pueda surgir de cuando se juntan seres humanos a producir algo de valor. ¿Qué ejemplos le vienen a la mente que reten esa percepción más tradicional de lo que es una empresa? Que viene un inversionista con dinero, pone esa inversión inicial, contrata personas, decide cuánto le paga a esas personas de acuerdo a las leyes de salario mínimo, y entonces esa ganancia se la queda. ¿Qué ejemplo me puede dar en la economía solidaria que es diferente a eso? Por ejemplo, en la organización del trabajo, digamos, en una empresa, por ejemplo, retomando ese ejemplo, el mismo ejemplo que tú ponías, en general las leyes, digamos, de organización en una empresa se dan según un criterio de propiedad, ¿no? El dueño, digamos, de los medios de producción organiza el trabajo, y como parte de la organización de todo ese trabajo también está como la mano de obra. Allí genera un contrato con los trabajadores que por cierto trabajo acuerdan, digamos, cobrar cierta cantidad de dinero, independientemente de lo que ellos estén produciendo con su trabajo, ¿no? Es lo que un poco habría eso, ¿no? Como una ganancia que puede ser, que ni siquiera en general los trabajadores no saben, ¿no? Si están generando con su trabajo mucha riqueza o no. Pero eso se da como un acuerdo donde en realidad es a cambio de mi fuerza de trabajo, mi mano de obra, mi conocimiento, yo recibo un salario. En las cooperativas, por ejemplo, de trabajo, en realidad lo que gana la cooperativa es una información que es mayormente democrática porque todos la conocen, ¿no? Los números de una cooperativa, siempre los saldos, digamos, económicos año a año se socializan, pasan por asambleas, se decide si hay ganancias, cómo invertirlas, si se dividen los socios por partes iguales, si hay algún socio que está necesitando y bueno, se hace como una inversión interna. Si no hay ganancias, por ejemplo, ¿qué hacer?
si hay ganancias, pero la empresa también necesitaría reinvertir en inversiones, también son decisiones como colectivas. Entonces, hay una forma de organización distinta y que muchas veces desde una visión, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo concreto de las empresas recuperadas por sus trabajadores, ¿no? Que muchas veces en un momento de crisis, para el empresario deja de ser rentable una empresa porque no le está dando ganancia. Entonces, bueno, yo pongo un montón de inversión en, por ejemplo, una empresa, no sé, un molino, por ejemplo, y en realidad no estoy recibiendo para todo lo que yo invertí la tasa de ganancia que esperaba ganar, ¿no? Y eso lleva a una decisión como, bueno, cierro la empresa, muchas veces voy a invertir a incluso otro país, ¿no? Pero para los trabajadores que, por ejemplo, recuperan esa empresa, si la ganancia de esa empresa les da para pagar solo sus horas de trabajo, aunque no tengan ganancias extras, eso ya es más que rentable para ellos, porque en realidad el foco está en poder mantener su trabajo para mantener sus familias, digamos. Entonces, hay una diferencia muy concreta, digamos, incluso una territorialización mucho más grande en una, que es como el lugar de vida, el lugar de trabajo, el lugar para mantener mi familia, que un lugar de inversión, donde incluso las inversiones, digamos, de la economía son mucho más volátiles, ¿no? Bueno, deja de ser rentable, hay una crisis, bueno, me voy a otro país, digamos. Eso no es así para los trabajadores, ¿no? Está como puesto en el centro mucho más su trabajo, y si eso ya alcanza es más que suficiente. Hay muchos ejemplos en Uruguay de este tipo de cooperativas de trabajo o empresas recuperadas por los trabajadores. Sí, hay muchas cooperativas de trabajo y las empresas recuperadas se hicieron más visibles con la crisis del 2002, que nosotros tuvimos una crisis muy grande socioeconómica, un poco en espejo a la crisis del 2001 que sucedió en Argentina, pero a diferencia con Argentina es que en Argentina también fue una crisis política, ¿no? También esto de lo que pasó con el que se vayan todos, digamos, con una crisis más en el sistema político. En Uruguay no se dio esa crisis del sistema político, pero sí una crisis socioeconómica súper fuerte. Entonces, mucho desempleo, como mucha informalidad. Y en ese contexto nacen como también nuevas formas de hacer frente a las distintas necesidades que también estaban sucediendo allí. Las empresas recuperadas fue un fenómeno de trabajadores que en general tenían 40 años de experiencia en una empresa y cierra la empresa. En general hay rubros que no existían otras empresas alternativas, y ante la imposibilidad ante la objetividad de verse inempleables frente al mercado, deciden intentar seguir produciendo entre ellos para tener un salario, ¿no? Para alimentar a sus familias. Entonces ahí se hizo muy visible con esa crisis específicamente, y bueno, y que luego tuvo fondos del gobierno, fue como una apuesta grande, digamos, que bueno, que tuvo también sus ciclos, ¿no? Como de visibilidad, de invisibilidad también, y luego tomar también nuevas formas. Pero el cooperativismo de trabajo específicamente es como súper fuerte en Uruguay. Hay como muchas cooperativas que siempre decimos eso, ¿no? Que bueno, son lugares de trabajo donde la información se democratiza, las decisiones se van tomando como en colectivo, que no quiere decir que a veces sean las mejores decisiones, obviamente, pero que son decisiones que todo el mundo va siendo parte, digamos, de eso, ¿no? Y no hay una desinformación de que cada uno como contrato individual, ¿no? Que bueno, en algún momento me despidieron y bueno, nadie tiene como la integralidad, digamos, de los números. Eso es una diferencia como grande en el sentido de apropiación del trabajo, ¿no? Y usted me decía que no es perfecto en el sentido de que conlleva cierto compromiso de parte de cada persona, tienen que involucrarse, o sea, es más trabajo, no es simplemente voy a mi trabajo, hago mis horas y me voy para mi casa. ¿Cuáles son algunos de esos retos mayores? Vivir en comunidad y apostando a la empatía del otro, siendo es un reto enorme en un sistema que todo el tiempo está llevando como el individualismo, porque también la cultura en general nos lleva a cada vez estar más concentrados en nuestras necesidades, en nuestra imagen, en nuestro consumo,
Entonces, partir de algo que no sea yo solo, sino que parta de una decisión colectiva, es un desafío enorme. Pero este desafío es un desafío micro que tiene que ver con un desafío democrático que se experimenta día a día, ¿no? Si nosotros pensamos que estamos en sistemas como democráticos, parlamentarios, donde las cosas se discuten, ¿no? Y se llegan a consensos o a mayorías, hay un ejercicio que la mayoría de las personas no estamos siendo parte, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio que es cotidiano, en el lugar, con quién convivo, bueno, cómo aprendo a escuchar al otro. Y es un ejercicio difícil porque, bueno, que estamos, o sea, no solo sucede lo que sucede en la fábrica, sino todo lo que sucede en el resto. Entonces, no estamos acostumbrados, ¿no? Esto tiene que ver con la educación, inclusive, ¿no? Las escuelas, cómo nos forman, si nos forman para ser seres cooperativos o individuales, competitivos, o sea, como que hay todo un sistema que lleva a que no sea fácil la decisión como colectiva, ¿no? Sí, y me imagino que usted ha visto mucho de eso en el proceso de su trabajo, como ejemplos de éxito, otras cosas que pudieran ser mejor, un poco de todo. Sí, bueno, es que muchas veces es muy frustrante para muchas personas, muy gratificante, pasan cosas a la vez, porque también cuando pasa esto de conocerse, ¿no? De la convivencia, los problemas también afloran y nos vemos también como sujetos que somos, esto de ser interdependientes también quiere decir que somos sujetos que somos afectivos, que tenemos carencias, que tenemos, o sea, como que todo lo humano estrictamente también sale y se colectiviza. Y bueno, eso es una potencia, pero también todas las carencias que tenemos también como seres. Entonces, bueno, son las dos partes, son como dos caras de la misma moneda, de alguna manera. Y lo que nosotros como que también decimos desde estos enfoques también es que muchas veces las personas optan de alguna manera por decir, no, esto es muy difícil, lo colectivo, bueno, yo opto por lo individual, pero que ese camino de optar por lo individual, donde bueno, yo trabaje y a partir de, por ejemplo, el trabajo de lo que genere, compro todo lo que necesito para mi subsistencia, no es una posibilidad para todas las personas. Entonces, bueno, hay como siempre como dos visiones como sobreviviendo, ¿no? Y muchas personas que hacen parte del cooperativismo después también deciden, no podría volver, digamos, a la otra lógica, porque también después de que pasan procesos que son difíciles muchas veces, también ven como el compañerismo, empiezan como a valorizar también otras cosas que no estamos acostumbrados a valorar, ¿no? En nuestra sociedad. Sí, y usted me decía que esto no siempre surge, o en la mayoría de los casos no surge desde un punto de vista ideológico, de vamos a retar el sistema existente porque queremos algo más solidario, nace de la necesidad. Bien. Entonces, hábleme de otros ejemplos que me quería compartir más concretos de cómo se practica la economía solidaria en Uruguay. Por ejemplo, en esto de la necesidad, un ejemplo como muy concreto son las ollas y los merenderos populares, digamos, que se hicieron muy visibles con el COVID, porque ahí hicimos una sistematización y había 700 experiencias. Pero de esas 700 experiencias después también les preguntábamos en qué fecha habían nacido la experiencia y el 25% ya venían de antes, ¿no? Hay como una experiencia como popular que frente a las crisis, por ejemplo en el 2002, también había como un montón de ollas populares, huertas comunitarias, como reinventar eso de, bueno, lo primero es garantizar el alimento, ¿no? Entonces, en eso se conforman distintas reinvenciones y formas, digamos, de garantizarlo, que hacen a una memoria popular, porque por ejemplo cuando ahora en el COVID emergen todas estas experiencias, cuando nosotros entrevistábamos a las personas, muchas veces mujeres, lo que decían es, bueno, en el 2002 ya yo tenía una tía que ya había hecho, como que hay una memoria que tiene que ver con una resistencia, digamos, de bueno, frente a una crisis, ¿cómo hacemos para garantizar, ¿no?, las necesidades como más básicas, como es el alimento? Entonces eso habla de una historia que no es lineal, sino que tiene memorias también como más colectivas.
También habla de un trabajo que en general es invisibilizado, que es el trabajo más doméstico, digamos, ¿no? Que en general lo hacen también las mujeres. Que hay un montón de trabajo que no hace parte del mercado, porque no son horas pagas, que está sosteniendo nuestra vida. Y que ese trabajo, de alguna manera, que en general es llevado a cabo por mujeres, en momentos de crisis se extiende a cuidados comunitarios, ¿no? Bueno, hay una crisis, yo veo que las personas de trabajo informal se quedaron sin trabajo, no pueden salir, ¿no? Como en el COVID. Entonces, ¿qué sé yo hacer? Cocinar, cuidar a mis hijos. Bueno, cocino en una cocina más grande, donde una vecina, el otro me va ayudando, el almacén. Es como que se dan distintas formas de solidaridad, digamos, desde conseguir los insumos, cocinar, darle como la comida a los vecinos. Y es una forma de visibilizar eso que se da cotidianamente, como un trabajo, ¿no? Más con un centro que es la reproducción, el cuidado, digamos, en los hogares. Y se extiende por tiempos de crisis. No es porque esas personas que en general son mujeres tengan ganas de cocinar 200 porciones, digamos, para una olla enorme, ¿no? Y encarar todo ese trabajo que muchas veces... lo que los testimonios dicen es eso, estoy cansada, obviamente es un trabajo, cualquiera, digamos, que cocine cotidianamente en su casa, pensar en cocinar para 200 personas sabe que es un trabajo de muchas horas y lo hacen como, bueno, como un recurso de lo que yo sé hacer para dar frente a esta necesidad, ¿no? Entonces tiene las dos caras, ¿no? De la alegría de sentirse útil, de tener el reconocimiento del barrio, de poder ser parte de las soluciones ante un momento de crisis y también todo el cansancio que conlleva el trabajo mismo que enfrentan, ¿no? Y nunca dentro de estas experiencias hay algo que las mujeres, digo, porque ahí son francamente mayoría, no son movilizadas por un sistema ideológico, ¿no? De, bueno, contra el capitalismo, no, en realidad es movilizada más por la necesidad del vecino, de los niños, digamos. Y entonces el móvil, el dispositivo que se pone en juego es otro, es como el de la vida en el centro, ¿no? Defendámonos la vida de nosotros con las herramientas que tenemos y también de nuestros vecinos. ¿Usted quiere seguir viendo que se vaya replicando esta economía solidaria y se sigue expandiendo más en países como en Uruguay? ¿Y por qué? Yo no sé si la réplica es como la palabra, porque en realidad cada forma tiene una reinvención que lo lindo de alguna manera es que se pueda reinventar con la singularidad de cada contexto, digamos, porque si nosotros comparamos las experiencias de Uruguay con Argentina, con Brasil, vemos que son diferentes porque las formaciones socioeconómicas son también y políticas, ¿no? Históricas, son diferentes. Entonces, cada forma encuentra su manera particular de, digamos, de organizarse, de hacer frente a eso, ¿no? A un sistema alimentario, a las distintas como cuestiones que se van problematizando. Lo que sí me parece es que lo que nos permiten pensar esta heterogeneidad de experiencias y desde la riqueza que tiene lo múltiple, porque muchas veces vemos la realidad y pensamos muy, por ejemplo, esto suele suceder mucho de la política pública, ¿no? Que es, bueno, queremos como una receta para replicar, entonces que todos tengan, en realidad no siempre hay una respuesta homogénea, digamos, ante las distintas necesidades, ¿no? Lo que sí me parece que está mostrando estas experiencias es que las personas buscan y encuentran también distintas formas de hacer frente a sus necesidades y que en realidad en un estado democrático, digamos, esto tendría que ser como favorecido, ¿no? Porque le hace bien, digamos, al arraigo, digamos, de nuestros países, a una economía que tiene que ver más con la economía de la sobrevivencia, del vivir bien, digamos, ¿no? Del buen vivir. Del cuidar también nuestros recursos, también para los que vienen, ¿no? Porque las personas que vivimos en los territorios estamos pensando también en las generaciones que vienen, digamos, y no tanto en un recurso que, bueno, lo extraigo y después me voy a otro país. Cuando, no sé, si no hay agua, se acaba, bueno, me voy a otro país. Es como una lógica, digamos, financiera que no se da
Entonces tiene también esa parte solidaria en el sentido más ecosistémico también, ¿no? Entonces, como que ir favoreciendo las distintas alternativas en diálogo con lo que las poblaciones también van generando, me parece que es como el desafío, ¿no? No pasar como nosotros acá en Uruguay tenemos una expresión que decimos una raviolera, digamos, como una raviolera que homogenice todo, sino como que dentro de la multiplicidad pueda estimular y dar forma, digamos, a distintas modos de vida que sean solidarios, ¿no? Que sean, que valgan la pena ser vividos, decimos nosotros, ¿no? Sí, muchísimas gracias, profesora. Bueno, muchas gracias a ti. Con esta culminamos esa serie de entrevistas que hice en Uruguay. Espero que les hayan gustado y les pido por favor que me digan en los comentarios si piensan que hay otro país que debería visitar, donde debería hacer más entrevistas para aprender de lo que está pasando en otros lugares del mundo. Gracias por acompañarme y nos vemos para el próximo.